Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es: ¿debe un pastor tener amistad con un político? Bajo la serie Líneas que no se cruzan, Iglesia y Política. Con ustedes el maestro Raúl Saldívar. Qué bueno que están con nosotros. Estamos desarrollando la serie Líneas que no se cruzan. Líneas que no se cruzan, Iglesia y Política. Y la enseñanza del día de hoy es: ¿debe un pastor tener amistad con un político? Una interesante pregunta para una interesante enseñanza. Mis objetivos son dos y son bien claros. Número uno, responder a la pregunta de si un pastor debe o no tener amistad. Y voy a discurrir sobre los 4 peros de esa amistad entre pastor y político. Hay 4 peros. Espero que esta enseñanza sea de mucha utilidad. Número 1. Sí, ¿cuál es el problema? Que tenga amistad. Nosotros somos llamados a tener amistad con todos. No solamente con los políticos, sino con las rameras, con los drogadictos, con los narcotraficantes, con todo mundo. Con todo mundo. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio a nosotros. Nosotros debemos ser amigos de todos. Pero, aquí está el primer pero. La amistad, especialmente con el político, que es lo que estamos hablando, debe estar condicionada, no debe condicionar el ministerio profético del pastor o del ministro. El ministerio profético, el pastor, debe ejercer un ministerio de denuncia profética. Si yo soy amigo de un político y no voy a tener la libertad de denunciar las injusticias y lo malo que está ocurriendo en su administración, entonces no debo tener amistad. Ahora, si yo voy a tener la libertad de hablar lo que tengo que hablar, que esto no va a condicionar mi ministerio, entonces no hay ningún problema. El problema es que si vamos a ser realistas y vamos a ser sinceros, yo no voy a hablar mal de un amigo o de lo que el amigo hace, porque si lo hago, no nos vamos a sentir bien cuando tomemos café. Y cuando yo llegue a su cumpleaños, no se va a sentir bien conmigo por lo que dije. Entonces, como que tener amistad con un político no es compatible. Pero si tú puedes manejar eso y él lo puede manejar, aunque lo dudo, adelante. Pero eso sí debes tener claro. La amistad con esa persona no debe condicionar tu ministerio profético. El profeta cumple varias funciones, pero una de ellas es la denuncia profética, es contra la injusticia, contra todos los abusos de la autoridad, contra todas aquellas cosas que las personas hacen en contra del ser humano, de la creación de Dios. Entonces, ese es el primer pero. Número 2. Debe tener claro que la lealtad se le debe a Dios y a nadie más. Es decir, yo puedo tener todos los amigos que yo quiera tener, pero mi lealtad le pertenece a Dios antes que al hombre. Eso lo debo tener claro. Entonces, si yo tengo eso claro y yo soy leal a Dios por sobre todas las cosas, entonces no hay ningún problema. Aunque sabemos que en la realidad, si yo hago algo que va en contra de los intereses de mi amigo político, entonces él lo va a interpretar como una deslealtad. Allí está el problema. Entonces, tú puedes ser amigo del que quiera, pero tu lealtad no debe estar comprometida. Nadie te puede hacer que comprometas tu lealtad. Dios es primero. Entonces, si te va a sacar de tus funciones, de lo que realmente Dios te mandó a hacer, entonces estás fallando, estás cometiendo un gravísimo error. Y muchos de los colegas cometen estos errores por ignorancia, porque se dejan seducir por políticos mentirosos, porque la gran mayoría de ellos, pues hombre, es lo que saben hacer. Hay gente honesta, lo entiendo, pero en el mundo en el que nosotros vivimos se maneja por otros principios y criterios.
Bueno, número 3, veamos entonces. Debe tener amistad, pero, aquí está el tercer pero, no debe participar en actos públicos que se asocie con el político. Hombre, claro, por supuesto. Porque miren, dejemos claro, el mundo de la política es el cosmos satánico. Está gobernado por el príncipe de las tinieblas. El mundo de la política no está gobernado por el Espíritu de Dios. Tengamos eso claro. Entonces, si yo me inmiscuyo en los temas de la política, de la administración pública, pues hombre, ya sé yo que ese ambiente y que todas las actividades y las cosas que se hacen están gobernadas por ese espíritu. Entonces, si yo me plego a eso y me alineo con eso, y entonces participo en esos actos, entonces allí yo voy a estar en problemas. No debo nunca participar en actos públicos donde se me asocie con las personas. Eso es lealtad, lo que anteriormente hablé. Entonces eso es muy importante tenerlo, ¿verdad? Porque yo no debo ser asociado con ningún político. No debo ser asociado, lo repito. Pero ¿qué pasa si ese político es hermano suyo o es un familiar muy cercano? Pues esa es una situación complicada. Pero la otra persona debe entender, ¿verdad? Que hay que guardar distancias. Esto es muy importante. Entonces es un error craso que yo ande con políticos, en actividades con políticos y se me asocie con él. Eso no se hace, punto. Porque me condiciona. Y hablé de lealtad. ¿Con quién tengo yo la lealtad? ¿Tú no me crees esto? Estudia la historia de aquellas personas que se metieron más allá de donde debieron haberse metido. No terminaron bien su carrera. Es así. Y tú sabes nombres. En América Latina está lleno de casos. En Venezuela, en Colombia, en Centroamérica, etc. Por último, ¿debes tener amistad? Sí, pero debes cuidar tus espaldas. Lo que estoy hablando, cuidar tus espaldas. ¿Por qué? Porque tu lealtad es a Dios. Porque si tú no haces las cosas con cálculo, entonces puede ser tergiversado y puede salir en la cuestión pública y puede salir mal parado. Y lo peor es que no sales mal parado tú, sino que dejas a la iglesia mal. Es que ese es el problema. Porque recuérdate que somos embajadores de Dios. Recuérdate que nosotros representamos el reino de Dios aquí. Entonces, ¿qué pasa con los políticos? Se les acusa de corrupción, se les acusa de esto, se les acusa de lo otro, de hurto, bueno, todas esas historias que tú ya sabes. Y a mí me asocian con una persona que está con esas acusaciones. Hombre, salgo mal parado. Entonces hay que cuidar las espaldas, hombre. Hay que cuidar las espaldas, no las mías, porque es que yo represento a un reino, represento a la iglesia, soy un embajador, soy un sacerdote. Entonces yo tengo que tener eso claro y debo de cuidar la imagen de la iglesia. Es que ese es el gran problema, la iglesia está desprestigiada. No lo sabré yo. Todos los mensajes que recibo y las fotografías de los periódicos y las cosas que se nos dicen, y muchas veces yo tengo que decir, es cierto lo que están diciendo estos impíos, es cierto. ¿Por qué? Porque caímos en la seducción y nos dejamos llevar e incurrimos en estas faltas gravísimas. Hombre, hay que cuidarse las espaldas. Entonces, si no vas a poder manejar estos pero, no tengas amigos con políticos, hombre, no te metas con ellos. El Espíritu de Dios no gobierna. Ahora, aunque no estoy hablando de ese tema, si tú eres un miembro de la iglesia a quien Dios llamó para ser un servidor público y para hacer luz en medio de las tinieblas, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahí estoy hablando, ese es otro tema. Ahora, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de que un cristiano sea parte de la administración pública. Yo estoy hablando de que un pastor se mete en cuestiones que no debe meterse y que condicione su ministerio y que le falta el respeto a la iglesia y al reino de Dios. De eso es que estoy hablando. Y que se asocie con gente corrupta, pecaminosa. Pues claro, los políticos siempre te van a pelar el diente y te van a presentar una imagen. Pero
son otra persona, la gran mayoría de la gente es otra persona. Son raros las personas que hacen las cosas con transparencia y honestidad en el público como en el privado. Cuando cierran los micrófonos empiezan a hablar palabras malas, empiezan a decir groserías. Yo los he escuchado, hombre, y eso da asco. Yo no quiero ser amigo de esas personas, te lo digo directamente. Pero bueno, tenemos que ser amigos de las prostitutas, de los pecadores, etc. Bueno, conclusiones pues. Número 1, el pastor sí puede tener amistad con políticos, pero con condiciones. ¿Por qué? Porque si es una amistad incondicional, entonces yo voy a incurrir en situaciones que pueden afectar el ministerio y el reino de Dios a quien yo represento. Es una amistad condicionada, porque lo primero es el reino, es la iglesia, es el Señor, no el político, aunque sea mi amigo, aunque sea mi hermano de carne y de sangre. Usemos esa expresión. No, tenemos que tener eso clarísimo. Es una amistad condicionada. Si tú haces lo correcto, si tú te conduces por los parámetros de la moral cristiana, pues entonces yo no tengo mayor cosa que decir. Pero si me toca hacer una denuncia profética, la voy a hacer, porque la amistad no me puede condicionar el ejercicio y las funciones como ministro. Esto es importante. Número 2, su amistad no debe afectar el ministerio. Claro, si ser amigo de esa persona me afecta en el ejercicio de mi ministerio, entonces no puedo ser amigo. Así de sencillo. Si es una persona impopular, y entonces yo tengo una amistad con él y eso va a afectar que yo pueda predicar el evangelio o las personas puedan recibir lo que yo doy por esa amistad, entonces corto. Eso lo tengo que tener claro. Número 3, yo debo saber que mi lealtad primaria es con Dios, antes que con ningún ser humano, aunque este sea un familiar mío. Entonces puedo ser amigo, claro, pero él debe tener claro y yo debo tener claro antes que él que la lealtad primaria es con Dios. Esto es fundamental. Número 4, no debes permitir que se te asocie con ningún político, porque estos generalmente incurren en delitos, en actos de corrupción, y si a mí me vinculan o me asocian con una persona de estas, imagínense ustedes, van a decir que soy igual, que hago las mismas cosas. Entonces eso no puede ser. Si mi asociación con él, si yo permito mi asociación con él, entonces corro un grave riesgo que no debo correr. No se vale correr ese riesgo. Y para terminar, hay que cuidarse las espaldas. Voy a tomar todo tipo de precauciones. No aparecer en actos públicos, ni dar a entender una cosa que no. ¿Por qué? Porque puede ser dañino y nefasto para el ministerio. Entonces, debo evitar todas esas cosas. Bueno, mis estimados, espero que esta palabra haya sido de utilidad y de bendición. Que esta enseñanza nos ayude a nosotros a hacer las cosas correctas y a tomar las mejores decisiones. Tened salud y estad bien todos. Gracias. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será: Si un cristiano participa en política, ¿cuáles son sus límites? El cristiano que participa no debe hacer nada, en letra mayúscula, nada que contradiga la fe cristiana. Si nos ganamos la crítica de alguien, no sea necesariamente por actuar conforme a nuestra fe o porque estamos contradiciendo la fe
que nos ganemos la crítica de los opositores precisamente porque somos consecuentes de nuestras acciones. Si usted quiere ser de esta generación que va a servir a través de la política, tenemos que hacerlo de manera diferente y tenemos que recuperar la confianza del pueblo a través de lo que hacemos y que nuestros valores y que nuestra fe sea la bandera que nos guía. Quiero invitar a todos los pastores, líderes y miembros de Iglesia.edu a que nos reunamos este próximo sábado 25 de junio a las 3 de la tarde hora de Chicago, Cancún y Perú, 4 de la tarde hora de Nueva York y de Chile. Vamos a lanzar la segunda cumbre virtual del liderazgo de Iglesia.edu. Voy a pedirte que pongas en tu agenda esta fecha y nos acompañes. Será un tiempo muy especial y trascendental de cara a esta Cumbre Internacional de Liderazgo. Los espero. Salud a todos. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.